Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 20 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada el aeropuerto londinense de Heathrow pidió a las aerolíneas que dejen de vender billetes de vuelos que se dirigen hacia allí. Londres tiene otros aeropuertos como Gatwick o Stansted, pero están igualmente saturados. En el continente las cosas no andan mejor. Aeropuertos como el de Schiphol en Ámsterdam, el de Bruselas o el de Frankfurt están al límite de su capacidad. Algo similar sucede en Estados Unidos, donde las terminales de Newark, Nueva York o Atlanta están cerca del colapso. Como resultado, los retrasos, las cancelaciones y las pérdidas de equipaje se suceden para disgusto de los pasajeros. Para el próximo mes de agosto, las aerolíneas de todo el mundo han cancelado ya más de 25.000 vuelos, de los que 15.000 se corresponden a vuelos dentro de Europa. Puede parecer mucho, pero 15.000 vuelos representan tan solo el 2% de los vuelos programados para ese mes. En Estados Unidos, en lo que llevamos de verano, se han cancelado ya el 3% de los vuelos programados. Para evitarse problemas, la mayor parte de aerolíneas ha reducido frecuencias por falta de personal. Se han producido además huelgas en algunas aerolíneas, como la escandinava SAS o la irlandesa Ryanair, y en aeropuertos como el Charles de Gaulle de París. El problema tiene varias causas. La primera y más inmediata es la recuperación completa de la movilidad tras 2 años de confinamientos y restricciones motivados por la pandemia. Este de 2022 iba a ser el primer verano normal desde 2019 y muchos fueron los que planearon tomar un avión para pasar sus vacaciones lejos de casa. Eso pilló a las aerolíneas y a los aeropuertos escasos de personal y con problemas para reponerlo, porque todo ha sido muy rápido y no les ha dado tiempo a rehacer sus plantillas, que habían quedado muy reducidas en la mínima expresión en algunos casos a lo largo de los 2 últimos años. Encontrar trabajadores no está siendo en absoluto fácil. Muchos de los que trabajaban en un aeropuerto, en una aerolínea, y tienen experiencia en ello, están ahora empleados en otras empresas. Tanto los antiguos trabajadores como los nuevos piden salarios más altos porque la inflación se ha disparado a ambos lados del Atlántico y los salarios anteriores han quedado muy perjudicados. Luego, para colmo de males, el combustible se ha encarecido notablemente. Las aerolíneas se encuentran con que tienen que pagar más a sus empleados y mucho más por llenar las salas, lo que ha hecho subir de forma consistente el precio de los billetes. Pero eso no ha frenado, al menos por ahora, la demanda de vuelos. Hay empleo a ambos lados del Atlántico y muchas ganas de viajar. La reducción de frecuencias está haciendo el resto. Volar se ha convertido en algo caro e incómodo. Como sucede siempre, el mercado se terminará por ajustar. ¿Qué remedio? No habrá otra, pero no lo hará hasta pasado el verano. Entre tanto, los que quieran volar tendrán que lidiar con el caos y los sobreprecios. Se suponía que este verano marcaría el renacimiento por todo lo alto de los vuelos comerciales. Después de 2 años de confinamientos y de restricciones a la movilidad que habían dejado a esta industria pues casi en estado de hibernación, cuando no directamente en estado de hibernación. Pero no, a la luz de lo que está sucediendo, lo que tenemos hoy es un caos absoluto, tanto en tierra como casi en el aire. Se suceden las cancelaciones de vuelos y los retrasos son moneda corriente. Cualquiera que haya visitado un aeropuerto a lo largo del último mes y medio habrá podido experimentarlo en carne propia. Los equipajes se pierden y las colas para facturar, pasar los arcos de seguridad y recoger el equipaje exasperan a los pasajeros. También las colas para pasar el control de pasaportes, que en algunos casos y en algunos países están siendo kilométricas. No es un problema puntual de estos que se presentan todos los veranos en algún destino concreto o en algún aeropuerto concreto. Son muchos en prácticamente toda Europa y también en Estados Unidos y Canadá que se están dando de forma simultánea. Tenemos un problema, por lo tanto, de carácter global. El sistema, y esto parece claro, opera por encima de su capacidad y está bajo una presión desconocida, lo que ha hecho fallar todos los eslabones de una cadena que suele ir por lo demás bastante justa para reducir los costes de operación. Tomar un avión a la otra parte del mundo y que todo salga conforme a lo previsto, bueno, aunque no sea la otra parte del mundo, aunque sea la otra parte de Europa o dentro de nuestro propio país, es un pequeño milagro cotidiano al que no solemos dar importancia.
Para materializar ese milagro es necesario que haya, pues nada más llegar al aeropuerto, que haya un montón de personal atendiendo, empezando desde el personal del transporte público o el aparcamiento hasta el personal ya propiamente de la aerolínea que está facturando las maletas. Luego más personal realizando el control de seguridad y que no se forme allí una cola inmensa. Más personal supervisando los pasaportes, en este caso suele ser la policía. Más personal embarcando el vuelo y más personal todavía atendiéndolo en el aire y pilotando propiamente el avión. También hay personal de tierra sobre la pista que suele pasar desapercibido, aunque lo solemos ver desde la ventanilla. Hay personal en la torre de control y, por supuesto, hay pilotos que guían los aviones hasta su destino. Una vez allí, cuando ya ha aterrizado el avión, pues vuelta a empezar. El aeropuerto de llegada tiene que poner de nuevo personal en la pista y personal en la torre. Tiene que poner manipuladores de equipaje y tiene que poner policías que inspeccionen la documentación. De forma periódica, aparte de todo esto, y este trabajo sí que no lo vemos, el avión ha de ser revisado por mecánicos muy especializados. No vale cualquiera. Los mecánicos de aviación es un trabajo que tiene una complejidad importante. Esos aviones van a ir al aire y no pueden tener ni un solo fallo. Un aeropuerto, a poco que lo miremos desde arriba, es algo parecido a una gran factoría en la que trabajan miles de personas en función del tamaño del aeropuerto, obviamente, pero desde luego en todos los aeropuertos grandes del mundo trabajan miles o decenas de miles de personas a la vez, en la que en lugar de materia prima y piezas, como en otro tipo de factorías, lo que pasan son aviones y pasajeros. Todo además se tiene que hacer contra el reloj y con personal muy cualificado, lo que añade pues complejidad a todo este sistema. Pues bien, este año falta de todo y como falta de todo está fallando el sistema por todos los lados. Por lo general, los sistemas se crean con redundancias. En los aeropuertos también, por supuesto. Hay redundancias y una cosa falla, pues siempre hay alguna manera de resolverla rápido. El caso, por ejemplo, de que un avión se avería y la aerolínea envía otro avión, pero claro, envía otro avión si tiene otro avión disponible. Si no tiene esa redundancia, los pasajeros se quedan en tierra y se le cancela el vuelo directamente. Luego ya verá la aerolínea, en función de la legislación local, si tiene, cómo tiene que indemnizar a esos pasajeros, pero desde luego esos pasajeros no vuelan. Bien. La falta de personal y la falta de aviones también. Bueno, aviones hay, lo que no hay ahora son en algunas ocasiones pilotos que puedan llevar o azafatas que puedan atender a los pasajeros durante el vuelo y hacen que no esté disponible ese avión, aunque el avión en sí mismo sí esté disponible en un aeropuerto, pero no se puede volar, que es lo mismo que decir los aviones no vuelan solos, es lo mismo que decir que el avión no existe. Bien, la falta de personal con la que se encuentran ahora aerolíneas y aeropuertos ha eliminado todas esas redundancias que eran limitadas, todo hay que decirlo, porque como comentaba hace un momento, el sistema aeroportuario, la industria aérea es una industria que trata de ser extremadamente eficiente para que volar no sea muy caro. Bien, lo que tenemos es que no hay suficientes manipuladores de equipaje, tampoco hay suficiente personal de facturación, no hay suficientes agentes de seguridad y de policías para comprobar los enseres de mano que los pasajeros embarcan en los aviones y que tienen que pasar los arcos de seguridad. Ese trámite, que hará cosa de 30 años, será más o menos rápido. Ya sabemos que con los años ha ido empeorando. Cada vez le miran a uno más cosas, tiene que empezar a casi medio vaciar la maleta de mano. En algunos países incluso te pasan escáneres, te lo vuelven a mirar, te hacen vaciar la mochila, en fin, que algo que debería hacerse en cuestión de un minuto, pues en ocasiones puede demorarse 10, 15 o media hora. Si hay cola, incluso muchísimo más. Bien, todas estas cosas requieren personal, muchísimo personal, más del que muchas veces somos conscientes porque nuestro paso por los aeropuertos procuramos que sea lo más rápido posible. Ya sabemos que, bueno, habrá alguien por ahí que le guste tomar aviones, pero vamos, creo que por lo menos no sé si tomar aviones, pero sí ir a aeropuertos, pero lo normal es que sea un trámite un poco amargo que pasamos pues porque queremos llegar de un sitio a otro. Luego, aparte de eso, también se ha formado un cuello de botella en los controles aduaneros. Ahí hace falta policía, la policía que pone cada uno de los estados. Los policías tratan de hacer su trabajo lo más rápido que pueden, pero tienen que
hacer su trabajo de forma diligente, es decir, sellar los pasaportes, supervisarlos, etcétera, para que no se cuele quien no se tiene que colar. Bien, todo junto está provocando el caos en bastantes aeropuertos de Europa y de Estados Unidos. Desde luego en los aeropuertos principales. En el Reino Unido, donde últimamente les ha dado por ir anticipando lo que iba a pasar en el resto del mundo, arrastran el problema ya desde antes, incluso del verano, bastante antes. Aeropuertos como el de Heathrow no dan abasto y han pedido, como os comentaba antes, a las aerolíneas que no vendan más billetes a ese destino, que los vendan a otro lado. Vamos, en una palabra, les están diciendo que suspendan vuelos, que si tienen vuelos pensados para finales de agosto, que los cancelen e indemnicen a sus pasajeros, o que si el avión tiene 150 plazas, pues que vendan solo 75. ¿Por qué? Pues porque el aeropuerto, según han anunciado, solo puede gestionar unos 100.000 pasajeros al día, y esa cifra, al parecer, pues se ha superado con creces a lo largo del último mes. Como sabe cualquier viajero frecuente, los retrasos engendran nuevos retrasos. Un avión que sale tarde llegará tarde a destino. A veces los pilotos, las aerolíneas, de cualquier manera, suelen en los horarios meter algo de flexibilidad en los extremos para que haya un poco de retraso, especialmente de salida. Es decir, que si un avión tarda en hacer, qué sé yo, el Madrid-Londres en 2 horas, ¿qué es lo que tarda? Pues ponen 2 horas y media y ya tienen ahí algo de colchón. Y el piloto siempre, bueno, pues está en su mano ganar unos minutos, pero si ha salido con 3 o 4 horas de retraso, pues esas 3 o 4 horas las va a tener de llegada. Eso retrasará a su vez a otros vuelos. Esto significa que los pilotos y los asistentes de vuelo han de trabajar jornadas más largas, a veces maratonianos, y queda menos tiempo para el mantenimiento nocturno de las aeronaves, que hay que dárselo sí o sí, porque entonces habría que empezar a lamentar desgracias mucho mayores, que a uno le pierda la maleta o que tenga que esperar 3 o 4 horas porque el avión sale tarde. En fin, que poco a poco, día tras día, la bola se va haciendo más grande hasta que al final termina por detenerlo todo. Y eso mismo es lo que está pasando en muchos aeropuertos en estos días. Hace, creo que fue 6 o 7 días, una semana aproximadamente, dieron por televisión y salió en todos los periódicos unas imágenes un tanto impactantes. Eran en el aeropuerto de Schiphol, pero ni siquiera dentro de la terminal, sino fuera de la terminal, en la zona de aparcamiento, en la que se veía pues a miles de personas esperando, haciendo colas en la puerta de las terminales para poder entrar a facturar, porque por dentro estaba ya todo completamente saturado. Unas imágenes que se reproducían de una manera u otra en otros aeropuertos del continente y también de Estados Unidos. Durante la pandemia fueron muchas las aerolíneas de todo el mundo que extendieron la mano para recibir ayudas de los gobiernos. Esto lo pudimos ver allá por el mes de marzo de 2020. Es más, en aquel entonces, en plena pandemia, estábamos ya confinados, dediqué un programa a lo que había sido la mayor crisis repentina que padecía la industria aérea en toda su historia. Bien, pues justo en esa época, en marzo de 2020, pues casi de un día para otro, los aeropuertos se quedaron desiertos. Pasaron de tener un mes de febrero no solo normal, sino incluso por encima de la media, había sido un mes de febrero, enero y febrero mejores que los del año 2019, a quedarse sin tráfico. Y las aerolíneas tuvieron que dejar sus aparatos en tierra. Había tantos aviones que no cabían en los aeropuertos. Eran esas imágenes que nos dejaron también muy impactados hace 2 años y medio, que veíamos imágenes de los principales aeropuertos del mundo en los que ya no despegaba casi ningún avión, ni aterrizaba, pero estaban tapizadas las pistas de aviones aparcados uno al lado del otro. Otros aeropuertos especializados precisamente en eso, en almacenamiento de aviones, como por ejemplo el de Teruel o el de Ciudad Real, pues estaban haciendo su agosto en aquel momento. Hasta hace no mucho tiempo todavía, el de Ciudad Real se puede ver desde las vías del tren de alta velocidad que va a Sevilla, y las veces que he ido yo en los últimos 2 años, pues todavía se podía ver aquel aeropuerto lleno de aviones, algunos llegados de otras partes del mundo, aerolíneas estadounidenses, asiáticas, africanas, etcétera, que habían dejado su avión ahí. Bien, estas imágenes eran dignas de ser vistas y es muy probable que no volvamos a verlas, y espero que no volvamos a ver imágenes tan llamativas como esas de flotas enteras de aerolíneas
puestas en tierra en lugares remotos, como por ejemplo el aeropuerto de Teruel, o el mismo aeropuerto de Barajas. En el aeropuerto de Barajas, British Airways decidió estacionar su flota de Airbus 380, estos aviones tan grandes que tienen 2 pisos, y hasta hace no mucho tiempo todavía estaban allí. Es decir, uno iba a la terminal y los veía desde la terminal 2, creo recordar, veía los 380 de British Airways con los motores tapados que llevaban ahí pues desde el mes de marzo de 2020. Bien, en aquel momento los rescates que pidieron, que los gobiernos entregaron sin rechistar, todo hay que decirlo, tenían como objetivo que las compañías aéreas no quebrasen por no poder volar. A fin de cuentas, eso no se debía a su gestión interna de la aerolínea, sino que la gente no podía salir de casa y por lo tanto no podía tomar un avión y el negocio se había secado de un día para otro. Algunas, tan pronto como estacionaron sus aviones, se pusieron a planificar el regreso. Sabían que eso no iba a durar siempre. Pero el regreso no fue ni tan rápido como se pensaba en un principio, ni tan portentoso. Es decir, muchos pensaron que quizás se tardaba un año, pero iba a ser fuerte, y otros que incluso, a la vuelta del verano las cosas estarían como al principio, ¿no? Como en el mes de febrero. El verano de 2020 se perdió casi por completo. En el de 2021 el tráfico aéreo se recuperó, pero se recuperó solo ligeramente. Se mantuvo más o menos, he estado mirándolo, un 50% a nivel mundial, estoy hablando. Un 50% por debajo de los niveles prepandémicos, ya que aunque el año pasado se podía volver a viajar, las restricciones de movilidad eran la norma. Este año iba a ser el verano del gran desquite. Las aerolíneas, deseosas de volver a la normalidad y hacer caja de nuevo, anunciaron ya desde el invierno grandes aumentos de capacidad, nuevas rutas para la primavera y para el verano. Vamos, que iba a volver todo, absolutamente todo a la normalidad. Pero bueno, el pasado estaba ahí. Muchas de las medidas de emergencia que se habían tomado en 2020 han resultado al final muy difíciles de revertir. Las aerolíneas han descubierto que, eso lo descubrieron pronto, ya durante el invierno, que no podían reclutar nuevo personal lo suficientemente rápido. La industria aérea no es un sector cualquiera. Todos los empleados han de pasar una serie de filtros de seguridad, como es lógico, especialmente los aeropuertos, que no son necesarios en otro tipo de empresas. Si vas a trabajar en un almacén, por ejemplo, pues basta con que presentes tu documentación básica, tu documento nacional de identidad y tu número de la seguridad social. Si quieres trabajar en un almacén, en un aeropuerto, te van a hacer pasar un filtro de seguridad serio. Luego se trata además de trabajadores muy cualificados en toda esta industria, en toda la cadena, y que por lo tanto no se pueden reponer fácilmente. Algo parecido pasa con las empresas aeroportuarias. La irrupción de la pandemia dejó los aeropuertos vacíos, como os decía antes, sobraba personal, evidentemente, si nadie pasaba por ahí, pues no tenía mucho sentido tener gente, que fue despedido en el acto en muchas ocasiones. Luego, tras ello, pidieron ayuda a los gobiernos. En España los aeropuertos son de titularidad pública. Todos los aeropuertos del país, salvo alguna excepción, pertenecen a AENA. AENA es una sociedad pública que a su vez pertenece a ENAIRE. Y bien, AENA de hecho creo que es el mayor gestor aeroportuario de Europa, porque no solo opera aeropuertos en España, sino también en otras partes del mundo, como México, Colombia e incluso el Reino Unido. El aeropuerto de Luton, si mal no recuerdo, estaba gestionado por AENA. Pero bueno, lo de España no es lo normal. En otras partes del mundo suelen ser, a veces son empresas públicas locales de la ciudad y otras veces empresas privadas que dependen de los números negros en la cuenta de resultados. Vamos, que si no ganan dinero tienen que cerrar. Sin aviones llenos de pasajeros no hay negocio y tienen que declarar la bancarrota. Los gobiernos tampoco pusieron pegas en los rescates a los aeropuertos. Solo en Alemania en aquel entonces Angela Merkel, destinaron casi 1.000 millones de euros para los aeropuertos del país. En Estados Unidos fueron 10.000 millones de dólares, un paquete especial de rescate para esos aeropuertos. Todo para que se mantuviesen más o menos abiertos o por lo menos entornados y con una dotación de personal mínima para seguir operativos. Durante los 2 últimos veranos no se han presentado problemas,
porque el regreso a la normalidad ha sido muy lento. En el año 2020, durante ese verano, se podían tomar vuelos, pero había pocos y además nadie quería tomar un vuelo porque había 1000 problemas para entrar en otros países, incluso dentro de la propia Unión Europea. No había aparecido todavía la vacuna y entonces se necesitaban infinidad de test. En otros casos es que los países estaban directamente cerrados. Por lo tanto, en 2020, como os decía antes, se perdió por completo. El año pasado ya era más sencillo, ya se estaba vacunando y se necesitaban muchos no, en prácticamente todos los casos, el pasaporte COVID famoso, pero se podía tomar un avión, pero tampoco habían vuelto las aerolíneas a las mismas frecuencias de 2019. Las aerolíneas descontaron en el verano de 2020 que esto iba para largo ya y se prepararon para una economía de guerra durante mucho tiempo. Este año todo se ha precipitado a gran velocidad y ni aerolíneas ni aeropuertos han podido reaccionar a tiempo. O seguramente han querido, pero no ha habido manera de que reaccionasen y de que evitasen lo que ha terminado sucediendo. El resultado, pues es lo que tenemos ahora mismo en los aeropuertos, un cuello de botella antológico que desde la primavera ha convertido los retrasos y cancelaciones en moneda corriente. Desde abril, en Ámsterdam Schiphol se han cancelado 15.000 vuelos, casi 9.000 en Frankfurt y más de 4.000 en París Charles de Gaulle. Desde principios de junio, el 46% de los vuelos que salieron de Frankfurt lo hicieron con retraso, el 42% de los que salieron del Charles de Gaulle parisino y el 40% de los que salieron de Londres Heathrow. Las colas en los mostradores de facturación, la desesperación de los pasajeros por los vuelos cancelados y las pérdidas de conexiones por los retrasos, pues han colmado la paciencia de muchos viajeros que se quejan amargamente en las redes sociales, subiendo fotografías y vídeos del caos aeroportuario, un caos que pude experimentar en mis propias carnes hace justo un mes cuando estuve en Londres y tuve que esperar un montón de horas en el aeropuerto de Stansted porque el avión de vuelta a Madrid no conseguía salir y aun con todas tuve suerte porque los de Barcelona les habían metido un retraso bastante mayor que el nuestro. De hecho, no pude hacer un directo que tenía previsto para las elecciones. Hace justo un mes, fue la noche de las elecciones andaluzas y no pude llegar a tiempo a Madrid porque simplemente me había pillado el caos aeroportuario en Londres. Pero bueno, nada se puede hacer, al menos a corto plazo, de una cosa que en aquel momento ya me empecé a plantear por qué estaba el aeropuerto tan lleno e iba todo tan lento. Y poco se puede hacer a corto plazo porque la búsqueda de personal nuevo está siendo más lenta y más costosa de lo que las aerolíneas y los aeropuertos pensaban. Las empresas han empezado a llamar a los empleados que tenían antes de la pandemia, evidentemente conservaban su ficha, su teléfono, son los mismos que despidieron o no renovaron el contrato cuando hubo que detener el transporte aéreo entre marzo y abril de 2020. Pero claro, esos trabajadores no se han quedado en su casa esperando a que les llamasen de nuevo. Esos trabajadores se han tenido que buscar la vida y en la mayor parte de los casos la han encontrado y tienen ahora otros empleos, en ocasiones no tan sacrificados y también mejor pagados que la industria aérea, que una industria que lleva años recortando costes, bastante a menudo a costa de sus propias plantillas. Las aerolíneas se quejan de que han desaparecido de golpe miles y miles de personas del mercado laboral, pero es que puestos tan especializados como los que demanda este sector no son fáciles de cubrir. Las ofertas a veces incluyen turnos los 7 días de la semana y horarios nocturnos. Eso no los hace especialmente atractivos para los potenciales candidatos. Muchos de ellos, además, están dolidos por la forma en la que se les trató hace 2 años, cuando se vieron en la calle de un día para otro. Desconfían, y lo hacen además con razón, de las aerolíneas y de las empresas aeroportuarias. Ya saben que se la jugaron una vez y ¿por qué no se la habrían de jugar otra? Otros directamente temen una recesión tras el verano, como viene diciendo la prensa desde hace tiempo. Y claro, no quieren quedarse colgados, sin empleo, cuando las aerolíneas decidan reducir de nuevo personal. La recesión y los viajes en avión se llevan fatal. Es una de las primeras consecuencias de cualquier recesión, que la gente deja de volar o vuela bastante menos. Así que si tienen amarrado un buen empleo, ¿por qué lo van a dejar? Seguramente más cómodo, ¿por qué lo van a dejar por algo incierto como volver a la aerolínea de donde les despidieron hace 2 años?
En los aeropuertos, como os decía, el nuevo personal tiene además que pasar un filtro de seguridad en el que se verifican sus antecedentes. Este proceso puede demorarse un tiempo, pues un mes o más, dependiendo de la normativa local, que en algunos casos es muy exigente, como en Estados Unidos. En Estados Unidos la cosa se puede ir a, pues tranquilamente 2 o 3 meses hasta que autorizan a uno. Y esto se está sintiendo en algunos trabajos propios del aeropuerto, como es la manipulación de equipaje. Hacen falta miles de manipuladores de equipaje. Es un trabajo no especialmente bien pagado, es físicamente agotador y además se realiza a la intemperie. Vamos, no parece el mejor trabajo del mundo. Ese es el motivo por el que se están extraviando tantos equipajes. La semana pasada leí el otro día que la compañía Delta Airlines, tuvo que enviar un Airbus 330, es decir, un avión de doble pasillo de los grandes, desde Detroit hasta Londres, solo para recoger maletas que se habían quedado abandonadas en el aeropuerto de Heathrow. Luego tuvo que regresar este 330 a América de vacío, solo con los equipajes extraviados dentro de la bodega. Este tipo de cosas son las que están sucediendo. Algo parecido pasa con los pilotos. En el año 2020, muchas aerolíneas invitaron a sus pilotos más mayores a jubilarse de manera anticipada, aprovechando la pandemia. Les vinieron a decir que esto iba para largo y que casi para 2 o 3 años que les quedaban de servicio, que casi mejor que se jubilasen, ya que se prejubilasen, y así ya de paso pues se ahorraban sus salarios. Otros fueron directamente despedidos, especialmente en las líneas aéreas de bajo coste, como por ejemplo Ryanair o Norwegian Air Shuttle. Ahora lo que se han visto es obligados a contratar a toda prisa. Pero un piloto no es cualquier cosa, de nuevo, necesita formación específica para cada modelo de avión y para cada aerolínea. Ahí se le ha formado a las aerolíneas otro cuello de botella, uno más. Esta vez en los simuladores de vuelo, que son necesarios para formarse en un modelo de avión concreto. De este modo, si antes hacían falta, pues qué sé yo, 60 o 70 días para que un piloto recién contratado estuviese listo para volar, pues ahora al parecer hacen falta más de 100 días. Una tormenta perfecta, como podemos ver, a la que no le falta ni un solo ingrediente. El problema terminará por resolverse, eso es indiscutible, porque al final todo se resuelve. Pero esto no sucederá hasta dentro de unos meses. No sabemos cuándo, si será en septiembre, en octubre, a finales de año, pero se terminará resolviendo. Para entonces, la economía posiblemente ya esté en recesión, y las primeras en notarlo sean las aerolíneas, que ya pagan por el combustible el doble de lo que pagaban antes de la pandemia. No todas podrán aguantar la prueba y es poco probable que los gobiernos se muestren tan dadivosos como hace 2 años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Edwin, que es de Perú, y que a raíz de lo que hablábamos ayer sobre la generación de hidrógeno verde, nos cuenta lo siguiente. Hace poco estaba escuchando tu programa, muy interesante la verdad, sobre Biden y el realismo petrolero. Quería acotar, o mejor dicho, agregar algo a lo que te preguntó un contraescucha acerca de que si se podían utilizar las energías renovables, como por ejemplo otras fuentes de energía, como por ejemplo la energía nuclear, durante la noche para que éstas se utilicen para producir hidrógeno. Expusiste bien tus argumentos acerca de por qué en España ahora mismo no se puede hacer, pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si en un país, por ejemplo, como Francia, que tiene la mayor cantidad de centrales nucleares en la Unión Europea, hiciera esto? Es decir, ¿ya se hace? ¿Es viable esta opción? Si un país construye, no sé, 20 centrales nucleares durante la noche, ¿puede utilizarlas para crear hidrógeno? Eso sí, me gustaría escuchar tu opinión sobre eso. Por poder puede, claro. Si tienes excedente eléctrico puedes emplearlo para lo que quieras. El tema es que lo que vayas a hacer con ese excedente tiene que ser viable por sí mismo. Para el proceso de electrolisis es necesaria mucha energía, por lo que una de dos. O vendemos luego el hidrógeno muy caro o abaratamos la energía con la que hemos hecho la electrolisis. Energías renovables como la eólica o la fotovoltaica hasta hace no mucho tiempo eran caras, especialmente la fotovoltaica, que hace 20 años pues era bastante cara de generar. Y hoy es muy barata porque los paneles se han hecho muy asequibles y eso ha bajado el coste por megavatio hora, vamos, que en el caso de la solar pues se ha reducido muchísimo en los últimos 10 o 15 años. Aún así hay que amortizar la instalación, obviamente. Hasta que eso no se consiga, la energía tiene un coste. En
el caso de la solar y la eólica no hay que adquirir combustible, eso es cierto, pero ambas tienen costes de mantenimiento, así que son baratas, pero no gratis, como dicen algunos por ahí que andan diciendo energía renovable, energía gratis. No hay nada gratis. En este mundo no hay nada gratis salvo la gracia de Dios. El problema, como decía ayer, es que son intermitentes. Un día de verano a las 12 de mediodía, pues una planta fotovoltaica es muy productiva, pero ese mismo día de noche no genera un solo vatio. En invierno su productividad también es muy baja, porque en las latitudes medias y altas hay muchas más horas de sol en verano que en invierno. En Perú, que está en la zona tropical, esto no lo experimentáis. Los días suelen durar 12 horas siempre, o casi 12 horas siempre. Pero en Europa, durante el verano, las noches son muy cortas y los días muy largos. Lo mismo sucede en Norteamérica o en el otro lado del globo, es decir, en Argentina, en Australia o en Chile. Cualquiera que viva en una latitud media alta lo conoce a la perfección. En invierno sucede a la inversa, claro. En Madrid, que está en el sur de Europa, a principios del verano hay luz solar durante más de 15 horas al día. En invierno, durante unas 9. Aquí el verano, vamos, que nos trae de regalo 6 horas de luz con respecto al invierno. Caray, por eso nos gusta tanto. En el extremo norte de Europa, en Estocolmo, por ejemplo, en junio hay 18 horas y media de sol. En diciembre unas 6. El sol de diciembre, además, tiene muy poca fuerza porque cae muy oblicuo. Súmale a eso las borrascas invernales que tapan el cielo con nubes durante días y las nevadas que tapan por completo las instalaciones fotovoltaicas. Y tienes ya pues una producción solar muy baja durante varios meses al año. La eólica depende por completo de la ubicación y la meteorología. Hay lugares con poco potencial eólico, es decir, sitios en los que hay directamente no hay viento, muy poquito, y ahí directamente no se ponen aerogeneradores. Otros son de vientos más constantes, pero incluso en lugares muy venteados, como puede ser el estrecho de Gibraltar, también hay periodos de calma en los que los molinos o se detienen o generan muy poca electricidad. Una planta de electrolisis conectada a renovables pues estaría encendiéndose y apagándose continuamente, a no ser que desarrolles algún tipo de sistema de almacenamiento, que es con lo que están ahora. Bien, vamos ahora con Francisco, que sigue con el tema este del hidrógeno. Hola Fernando, soy gran fan del hidrógeno y quería aportar mi granito de arena. Lo primero, como tú ya has dicho otras veces, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector energético. Esto es de la misma forma que el litio no es una fuente de energía, es un vector energético porque se puede convertir en una batería de energía, en un almacén de energía. Y no existe en la naturaleza, las baterías no existen y el hidrógeno tampoco existe en la naturaleza en estado, bueno, pues moléculas de hidrógeno, que son dos moléculas de hidrógeno juntas. Y no existe porque es un gas muy volátil. Cosas que me parecen interesantes del hidrógeno. Pues me parece interesante que se puede descentralizar la producción de electricidad. Como allí donde haya un ser humano tiene que haber agua o aguas residuales, pues se podría producir en cualquier sitio que no esté poblado. Entonces se podría poner en mitad de algún sitio y se podría descentralizar la producción de energía. Otra cosa interesante, sirve, para potabilizar agua. Puedes coger aguas residuales, incluso puedes coger el amoníaco producido por la urea o el metano producido por algunas aguas residuales para producir hidrógeno. Y al consumir ese hidrógeno se produce, como tú ya has dicho, agua destilada, que es perfectamente consumible, pese al mito que hay sobre el agua destilada, sí, es perfectamente consumible, si comes otras cosas, claro. Entonces, bueno, pues potabilizar el agua no me parece una característica para pasar por alto, ya que el agua potable es escasa en muchísimos sitios. Otra cosa interesante es que el hidrógeno sirve para dos cosas. Para pilas de hidrógeno, que son baterías que se recargan inyectando el hidrógeno, es decir, baterías eléctricas que se inyecta hidrógeno y al consumir esa batería pues te produce agua. Y por otro lado, para quemarlo, si lo quemas, pues bueno, puedes hacer mover motores de explosión. De hecho, hay coches que se le ha adaptado el motor de gasolina para que acepte hidrógeno, igual que hay motores de gasolina que se le ha puesto para que puedan aceptar gas, para que puedan servir de explosión, pero con ese gas. Bueno, pues el hidrógeno se podría hacer ese tipo de cosas. Además, el tiempo de recarga, por ejemplo, de una batería de hidrógeno es el tiempo que tardes en meter el gas dentro de la batería. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con las baterías eléctricas, que a veces necesitas 20 o 30 minutos, podrías reducirlo a 5 minutos o una cosa así.
Pero, aunque soy fan, tiene varios problemas serios el hidrógeno y yo no los ignoro. Uno que es el gas menos denso del universo, son las dos moléculas más pequeñas juntas. Muchos gasoductos no se pueden utilizar para el hidrógeno. Creo que lo dijiste en el anterior y no se pueden utilizar para el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es tan fino que se sale, si la tubería no tiene un tratamiento especial, si el gasoducto no tiene un tratamiento especial, se escapa. Lo que sí están haciendo es enriquecer el gas natural con hidrógeno, lo cual es buena idea. Otro problema que tiene es explosivo, muy explosivo, por eso se mandan cohetes al espacio utilizando hidrógeno, porque el hidrógeno es muy explosivo. Al ser tan volátil, además, necesitas comprimirlo muchísimo para ponerlo en diferentes sitios, y comprimir hidrógeno es muy costoso. Es decir, no solamente es costoso obtener la molécula de hidrógeno, sino comprimir ese hidrógeno es altamente costoso. Si lo quieres poner en un coche, no vas a ir con un globo aerostático de hidrógeno, ¿verdad? Luego, además, tiene el problema de que las pilas de hidrógeno utilizan un catalizador que son de unos materiales muy raros o muy caros, como el paladio y cosas así. Es decir, para tener una pila que produzca electricidad con hidrógeno, necesitas tener una membrana de ese material, aunque sea una membrana muy fina, que sí que se podría reutilizar y todo lo demás, pero que aún así sigue siendo algo realmente caro. Bueno, en definitiva, que aunque me guste esta tecnología, tiene bastantes lagunas. Siento la extensión de este mensaje, pero estas son las conclusiones que he sacado investigando durante mucho tiempo. Por cierto, por muy caro que sea producir hidrógeno utilizando fuentes renovables, hay que tener en cuenta que tirarlo a la basura, como parar molinos de viento, que se hace muchas veces para no romper el molino de viento, o apagar centrales nucleares que no consumen esa electricidad, bueno, pues mejor gastarlo en algo caro que tirarlo a la basura, ¿no creéis? Un saludo y siento otra vez la duración. Efectivamente, Francisco, el hidrógeno tiene múltiples ventajas y un montón de usos, pero como bien dices, sus problemas son varios. Uno de ellos es la densidad, es un gas finísimo que hay que comprimir mucho. Luego es muy inflamable y explosivo, y eso supone un peligro añadido con respecto a otros combustibles como la gasolina y el gas, que también son inflamables y explosivos, pero caray, no tanto. Respecto a lo de emplear capacidad eólica ociosa e ir generando hidrógeno, pues es algo que está muy bien, pero para eso necesitas tener una economía del hidrógeno, es decir, un mercado lo suficientemente grande. Hoy hay un mercado del hidrógeno, pero es una miniatura al lado del mercado del gas o del mercado del petróleo. Bien, vamos ahora con Antonio de Venezuela, que nos trae una buena noticia mierder. Buenas, don Fernando. Le envío una noticia que creo que es antropológicamente mierder, y es que hay un grupo de arqueólogos y activistas de género, pues, que desean que los forenses y que los propios arqueólogos y antropólogos pues no hagan asignaciones de género frente a los huesos o a los cadáveres que consiguen en sus excavaciones, habida cuenta pues que esas asignaciones de género de pronto no se corresponderían con lo que aquella persona estaba sintiendo en vida. Vamos, si se consiguen los huesos biológicos de un hombre o de una mujer, pues de pronto aquellos en vida no se identificaban como tales, y entonces esta asignación de género de alguna manera violaría, no sé, el sentimiento de aquella persona. La noticia es, bueno, más o menos este esfuerzo de poner un acento ideológico en cosas que no van, y en puntos donde la ciencia pues parece que ya tenía resuelto el asunto, se quiere dar un paso atrás, ¿no? Pienso que tiene un tono hilarante en algunos pasajes, y que de pronto puede refrescar un poco este verano que viene tan dilatado en el norte. Tengo la noticia delante, Antonio, y es una de estas noticias que, bueno, porque estamos donde estamos y ya hemos visto de todo, pero que de lo contrario pensaríamos que es una broma. Bien, la noticia la publica un medio, creo que es estadounidense, que se llama The College Fix, y dice lo siguiente. Está en inglés, obviamente, os la voy a ir traduciendo. Dice: activistas de género presionan para impedir que los antropólogos identifiquen restos humanos como masculinos o femeninos. Este es el titular. Bien, en el cuerpo de la noticia lo que nos cuenta es esto. Cuando se
cuando excavan los arqueólogos o los antropólogos, cuando excavan restos humanos antiguos, los arqueólogos comienzan el trabajo de determinar una serie de rasgos sobre el individuo, incluida la edad, la raza y el género. Pero una nueva escuela de pensamiento dentro de la arqueología está empujando a los científicos a pensar 2 veces antes de asignar género a los restos humanos antiguos. Es posible determinar si un esqueleto es de un hombre o una mujer biológica mediante observaciones basadas en el tamaño y la forma de los huesos. Los detectives forenses, por ejemplo, lo hacen con frecuencia en su trabajo. Pero los activistas de género argumentan que los científicos no pueden saber cómo se identificó a un individuo antiguo. Quizás, esto es textual, quizás conozcas el argumento de que los arqueólogos que encuentran tus huesos algún día te asignarán el mismo género que tenías al nacer. Así que independientemente de si haces o no la transición, no puedes escapar de tu sexo asignado. Esto lo tuiteó la doctoranda canadiense Emma Paladino la semana pasada. Paladino, al parecer, está doctorándose en arqueología en una universidad de Canadá y denominó a la asignación de género de un humano antiguo como una mierda. Esto es textual. Bien, esto no es la única, esto no es que lo haya dicho una estudiante de doctorado. En febrero, la profesora asociada de la Universidad de Kansas, una mujer llamada Jennifer Raff, bueno, digo mujer que lo mismo estoy asumiendo es un género así de manera un tanto atrevida. Bien, pues es Jennifer Raff, vamos a dejarlo ahí, un ser humano llamado Jennifer Raff, publicó un libro llamado Origen, una historia genética de las Américas, en la que argumentó, y esto es textual, no hay divisiones claras entre individuos física o genéticamente masculinos o femeninos. Raff sugirió que los científicos no pueden saber el género de un cazador peruano de 9.000 años de antigüedad porque el concepto de dualidad sexual fue, según ella, impuesto por los colonizadores cristianos, en este caso por los españoles que llegaron a América. Las políticas de género no son la única ideología que se ha abierto camino en la antropología y la arqueología. Algunos activistas también han pedido a los científicos que dejen de clasificar los restos por raza. Perdonad que me ría un poco, pero es que es una tontería detrás de la otra. Pero bueno, vamos a ser serios, vamos a ir con la noticia. Dice esto es textual de nuevo. Los antropólogos forenses no han considerado completamente el contexto racista del sistema de justicia penal en los Estados Unidos relacionado con el tratamiento de los negros, indígenas y personas de color. Pero esto no sé por qué lo cuentan, pero bueno, en fin, los antropólogos ya ves tú que tienen que considerar de esto. Pero bueno, ni hemos considerado que la estimación de la ascendencia en realidad podría obstaculizar los esfuerzos de identificación debido a los prejuicios raciales arraigados. Esto lo escribieron Elizabeth Diganji de la Universidad de Binghamton y Jonathan Bethard de la Universidad del Sur de Florida en un estudio que publicaron en enero. La estimación de la ascendencia, de nuevo es textual, contribuye a la supremacía blanca, escribieron Diganji y Bethard, calificando la práctica de peligrosa. Otros han pedido que se cambien los nombres de los primates que pusieron los hombres blancos del hemisferio norte. Los activistas argumentan que continuar usando los nombres actuales es perpetuar el colonialismo y la supremacía blanca. En fin, que es todo el imperio del absurdo, como habéis podido ver. Habrá que recordárselo a Alberto Garín, que es arqueólogo, por no sé si vuelve a excavar, que sepa que no debe aventurarse a adivinar la raza y el sexo de los restos que encuentre. De lo contrario, le llamarán machista y racista. Yo os aseguro que Alberto no es ninguna de las dos cosas. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del viaje de Biden a Arabia Saudita y los problemas petroleros que se ha encontrado allí. Las relaciones internacionales se basan en intereses y poder, con una pátina de gestos y alguna ínfula moral. Imaginar que porque alguien opine que no debería ser así, no es así, es infantil e irresponsable. En diplomacia, los infantiles e irresponsables son legión, pese a que son permanente e implacablemente barridos por la realidad, que en el mejor de los casos les jubila y en el más habitual les retrata como hipócritas ventajistas. En esta ocasión, a José le zarandea la rista de incoherencias de turno en las relaciones Estados Unidos-Cortijo-Saud. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega, queridos amigos, la contra de hoy, miércoles 20, mañana jueves 21 y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.